espero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan buena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor de rostro, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Hola hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este canal para estudiar la palabra de Dios y confiamos que es por la voluntad de Dios que semana a semana podemos estar reunidos a través de este medio para poder estudiar su palabra, conocerle más a Él y saber qué es lo que quiere de nosotros para poder serle obedientes. En esta tarde tenemos un tema titulado Recuperando el gozo durante la crisis. La situación en la que vivimos ha infundido temor a muchas personas porque hay incertidumbre. Muchos han creído que Dios no está en medio de la circunstancia, pero es en medio de esa situación donde muchos creyentes han perdido el gozo. Ahora, tengo algunas preguntas para poder introducirnos al tema. La primera de ellas dice, ¿por qué desaparece el gozo? Bueno, entendamos primeramente que el gozo no es una emoción. Nuestras emociones son fluctuantes, son cambiantes y dependen de las circunstancias. El gozo más bien es un don de Dios.
Por lo tanto, el gozo está basado en las promesas divinas que no cambian y en realidades que son eternas. Entonces, si el gozo proviene de Dios, aquí viene la segunda pregunta: ¿por qué como hijo de Dios experimento falta de gozo? ¿Por qué mi gozo está desapareciendo? Bueno, el gozo desaparece cuando tratamos de fabricarlo nosotros mismos, lo cual significa que hemos personalmente abandonado el gozo de Dios y lo hemos cambiado, sustituido por una felicidad emocional circunstancial. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Dónde radica el problema? Bueno, todo radica en el centro o el fundamento donde coloquemos ese gozo. En esta tarde vamos a ver que para recuperar el verdadero gozo debemos evitar los fundamentos débiles. Vamos a hablar de 3 fundamentos débiles. Número 1, el gozo no depende de mis buenas obras. Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 9. Dice el pasaje: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En este pasaje, en esta carta, el apóstol Pablo habla varias veces acerca del gozo, pero en el capítulo 3 es donde el apóstol Pablo pone este gozo en el Señor, pone al Señor como el centro del gozo. Tienes que entender que el gozo verdadero es aquel que está fundado en Cristo. El gozo verdadero es aquel que está fundado en Cristo. En el versículo 3, él dice que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Obtenemos gozo no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Había un grupo en en aquel entonces, porque no solamente en esta carta se menciona, había un grupo que se le conocía como los judaizantes. Eran judíos que querían que la iglesia practicara los rituales y prácticas judías y la ley de Moisés para recibir la aprobación de Dios. Los judíos, en pocas palabras, decían: conviértete en judío y serás verdaderamente salvo. Eso es lo que estos judíos enseñaban. Ahora, esto había robado el gozo de la iglesia. ¿Por qué? Porque les hacían depender primeramente de las buenas obras para recibir la aprobación de Dios. En segundo lugar, les hacían depender de la identidad judía, con todo lo que conlleva, para saberse herederos de Dios. Y número 3, les hacían depender de las circunstancias de la vida para saber si Dios estaba con ellos o no. Pero en el versículo 4 al 7, que ya leímos hace un momento, el apóstol Pablo describió sus propios logros anteriores a ser cristiano para refutar las creencias de los judaizantes y mostrarle a la iglesia también que el gozo verdadero depende de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz y no de los requerimientos de la ley. El gozo verdadero viene de la obra perfecta de Cristo en la cruz para darnos salvación. No depende de nuestras buenas obras. Eso es lo que tenemos que entender primeramente. Este es un verdadero gozo, el que proviene de Cristo, porque comprendes que aunque tendrás aflicción en este mundo y aunque recibirás persecución y pruebas, aún así estás seguro en Cristo. La ira de Dios ya no está sobre ti. La ira de Dios ya no está sobre ti y por lo tanto tú ya no estás condenado. Ahora eres hijo de Dios y has creído en Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados. Ahora entiende, el gozo verdadero viene por la justificación que es en la fe de Cristo Jesús y no por las buenas obras que tú puedes realizar. Número 1, como vimos, el gozo no depende de mis buenas obras. Entonces el gozo depende de las obras de Cristo, de la obra perfecta de Cristo en la cruz para salvación. Número 2, el gozo no depende de mis circunstancias económicas. Versículos 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo.
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este punto es quizá difícil de entender en medio de un mundo que es completamente materialista y consumista. Lo único que vemos en internet y en la televisión es adquiere ya para que seas feliz. El mundo dice, si no tienes, no eres feliz. Si no tienes, no vas a encajar. Y desgraciadamente esta filosofía, esta ideología terrible de Satanás se ha metido en las iglesias, donde en muchas iglesias dice, si tú no tienes, tú no has recibido la bendición de Dios. Otros dicen, si tú no tienes, tú no eres hijo de Dios porque Dios no tiene hijos pobres. Y en otros casos se dice, si tú no tienes, tú no puedes participar en la iglesia. Y esa terrible mentira de Satanás ha hecho que muchos cristianos hayan abandonado el gozo verdadero y busquen el gozo en lugares equivocados. Ahora, muchos cristianos han dedicado su tiempo y han priorizado en sus vidas la obtención de bienes materiales creyendo que con eso van a obtener felicidad y un gozo perdurable. Pero es un engaño, es un simple engaño. Aunque la palabra de Dios dice que debemos trabajar para proveer para las necesidades de nuestra familia, también la palabra de Dios nos enseña que la vida del hombre no consiste en la base de los bienes que posee. También la palabra de Dios enseña que debemos preocuparnos primeramente en buscar el reino de Dios y su justicia, y todo esto será, las necesidades serán suplidas, serán provistas por Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña y nosotros tenemos que confiar en esta promesa. Ahora, en el versículo 20 y 21 se nos enseña que somos ciudadanos del cielo y somos parte del reino de Dios y nuestro hogar está con Dios. Hay que entender esto. Dios va a quitar todo el sufrimiento que nosotros tengamos en este mundo. Él va a limpiar nuestras lágrimas. No habrá más tristeza, ni llanto, ni clamor, ni dolor estando en su reino. Por lo tanto, cualquier problema que yo pueda vivir en este mundo, debo entender que es circunstancial y que es por un momento. O sea, no es para siempre. ¿Por qué? Porque estando en la eternidad, estando en el reino de Dios, ya no sufriré más. Eso solamente es momentáneo, es la palabra que buscaba. Solamente es momentáneo. Y yo debo entender esto. Yo soy ciudadano del cielo, por lo tanto, mi manera de vivir debe ser diferente. ¿Cómo debe ser mi manera de vivir? Primero, Hebreos capítulo 13, versículo 5, no vamos a buscarlo. Dice que mi manera de vivir debe ser sin avaricia, estando contento con lo que tengo y confiando en que Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Qué significa esto? Dios ha hecho una promesa. Él me ha prometido cumplir mis necesidades. Y yo como hijo de Dios lo he experimentado. Pero también Dios me dice que mi manera de vivir no debe ser avariciosa ni materialista, sino estando contento con lo que Dios me ha permitido tener, reconociendo que es una bendición de parte de Él y que proviene de Él y que Él va a suplir todas mis necesidades. Esa es la manera en que yo debo vivir. La manera correcta de vivir del Hijo de Dios es precisamente esta: confiar en las promesas de Dios y no depositar mi gozo en las circunstancias económicas. Sabemos que estamos en una crisis que apenas comienza, que es económica, y muchas hemos pensado, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a pagar la escuela de los niños? ¿Cómo voy a pagar esos servicios? ¿Cómo voy a hacerle para tener dinero para esto, para aquello? Y nos estamos estresando por lo que tenemos y estamos ansiosos por lo que no tenemos. Pero yo tengo que entender que Dios está conmigo, Él es mi Padre y Él ha prometido proveer mis necesidades. Por lo tanto, mi gozo debe estar fundado en Él. Él debe ser el centro de mi gozo. Mi gozo no es mis materiales, mis riquezas en este mundo, sino más bien la confianza en que Cristo me ha hecho una promesa y que en Él estoy seguro. Hermano, yo te animo entonces a que no te afanes por lo que no tienes, ni te estreses por lo que tienes. Los bienes materiales no aprovecharán en la eternidad. Gózate por la salvación segura que Dios te ha dado en Cristo Jesús y descansa en lo que Dios en la provisión de Dios, en lo que Dios te ha dado en esa tierra, reconociendo que proviene de Él y que Él está dispuesto y ha prometido proveer todas tus necesidades. Y número 3, el gozo no depende de mi éxito terrenal. Versículo 10 al 14. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Unido al punto anterior, vivimos pensando que el éxito depende de lo que yo pueda adquirir o lograr en este mundo. Pero cuando por fin reconozca quién soy en Cristo, o más bien voy a decirlo de esta manera, cuando por fin agarremos la onda de cuál es nuestra posición en Cristo, es entonces cuando vamos a reconocer que el éxito verdadero es hacer lo que Dios quiere que yo haga y cumplir sus propósitos eternos. Ese es el éxito verdadero. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que sea como Cristo, que cultive un carácter cristiano y pueda imitar a Jesucristo y que haga discípulos en todos los lugares donde yo me encuentre. Ese es el verdadero éxito. Cuando en verdad nos preocupamos en meditar seriamente en nuestra vida después de la muerte, cuando realmente nos ocupemos en esto, en meditar con seriedad cómo va a ser nuestra vida estando en la eternidad, entonces yo voy a entender que toda actividad terrenal, aunque tiene sus propios méritos aquí, no tendrá ningún mérito estando en el cielo, no tendrá ningún mérito en relación a la eternidad en la presencia de Dios. Cuando ya realmente medite seriamente en esto, yo voy a comprender esto, que cualquier actividad terrenal que yo pueda realizar, cualquier logro terrenal que yo tenga, aunque tenga sus méritos aquí en el mundo, no tendrá ningún mérito eterno. Pero solamente voy a lograr este pensamiento cuando yo medite seriamente en la palabra de Dios. Pablo reconoció que todo lo que había hecho en este mundo, lo que vimos en los versículos anteriores, versículos del 4 al 7, lo que él había hecho en este mundo no era otra cosa más que basura. Así lo consideraba Pablo. ¿Por qué? Porque no tenía ningún mérito eterno. Tenía sus méritos aquí en el mundo, pero la vista de Pablo no estaba en el mundo porque él estaba consciente, según el punto anterior, que su ciudadanía estaba en los cielos, que él solamente estaba aquí de paso, al igual que usted y yo. Estamos aquí solamente de paso. Nuestra ciudadanía, nuestro hogar está en el cielo, en el reino de Dios, en su presencia. Por lo tanto, cualquier actividad que yo haga no tendrá ningún mérito. Por eso yo debo enfocarme en poner mi mirada en lo que es eterno, en las riquezas celestiales. El verdadero gozo del creyente se encuentra en cumplir la voluntad y el plan de Dios para su vida. Esa es la realización de la vida del creyente. Y esa debe ser su realización, hermano. Usted debe entender que ha sido escogido por Cristo con un propósito, que es conformarse a su imagen todos los días y hacer discípulos en el lugar que usted se encuentre. Para concluir, quizás su gozo no esté fundado en Cristo. Quizás su gozo esté menguando o esté fundado sobre algo que no es fuerte. Debe entender que su gozo nunca será más grande y más pesado que lo que tu fundamento puede soportar. Tu gozo nunca será más grande y más pesado que lo que tu fundamento pueda soportar. Si tu gozo está fundado sobre este mundo que termina, tu gozo va a terminar. Pero si tu gozo está fundado en Cristo, que es eterno, tu gozo será eterno. Entonces yo quiero animarte a que primeramente que tu gozo no dependa de tus buenas obras, sino de la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz para darte salvación. En segundo lugar, que tu gozo no dependa de tus circunstancias económicas, sino que dependa de la seguridad de salvación que Cristo te dio y de las promesas que Él ha hecho en su palabra. Y número 3, que tu gozo no dependa de tu éxito terrenal, sino que más bien dependa del cumplimiento de la voluntad y el plan de Dios para tu vida. Dios te bendiga.